Bien, muy buenas tardes a todos. Soy José Luis Herrera, miembro del equipo de Banco de Inversión Global en España, Banco BIG. Ah, Antes que nada, antes de dar comienzo a las perspectivas que tiene el banco para los mercados financieros durante este año 2022, dos cuestiones. En primero, si me pueden confirmar, tienen un chat, que me están escuchando correctamente. Entiendo que me están viendo también. Y en segundo lugar, pues invitarles a que utilicen el chat para formular cualquier pregunta que les vaya surgiendo durante el transcurso del seminario, de la exposición, y en la medida de lo posible, pues las iremos respondiendo, las responderemos de viva voz. Así que intentaré, ya que tenemos una horita, intentaré pues dedicar unos 45 minutos, si les parece, a la exposición, para no aburrirles también en cuanto al número de datos, etcétera, e intentamos plantear ese pequeño debate los 15-20 minutos restantes. Ah, ¿Me escuchan entonces, no? ¿Se me escucha bien? A ver, soy capaz de encontrar. Vale, pues venga, adelante. Genial. Bueno, siempre es necesario ¿vale? El mostrar el disclaimer, la advertencia sobre riesgos, a ver si eso es, ¿vale? Nada de lo que aquí se diga, al fin y al cabo, es una invitación a que ustedes operen y es una, pues bueno, sugerencia de inversión, ya que no conocemos su perfil de inversor, ¿vale? Y bueno, pues antes que nada nos vamos a centrar en este índice, un breve inciso sobre lo que es el banco, Banco Big. La mayoría de los asistentes sois ya, permitidme que os tutee si no os importa, la mayoría de vosotros sois ya clientes, entre vosotros pues hay algunos que no son clientes, entonces brevemente pues vamos a comentar un poco lo que es el banco y luego nos vamos a centrar en estas perspectivas, ¿vale? Vamos a seguir más o menos este guión, índice. ¿Vale? Banco BIP, Banco de Inversión Global, es un banco que está especializado en ahorro e inversión. Nosotros queremos pensar que el socio ideal de cada cliente para gestionar su vida financiera con confianza, ¿vale? Y ser un banco de preferencia y también de referencia en cuanto a inversión y ahorro, como comentábamos, ser un banco innovador que facilita acceso a las mejores soluciones de inversión y ahorro para todo tipo de clientes y riesgo, porque nosotros englobamos clientes desde aquel que tiene un perfil más conservador, más de ahorrador, hasta aquel inversor pues más agresivo, digamos, ¿no? Y por eso pues estamos enfocados al cliente 100% y somos un banco 100% digital. Nos gusta decir siempre que nos mueven nuestros valores, ¿no? Es nuestro lema, nos mueven sus valores, quería decir, y entre estos valores de los que hacemos gala, pues me gustaría destacar los dos últimos, el enfoque al cliente y el hecho de contar con un equipo con una amplia experiencia siempre al servicio del cliente. Una vez más, una muestra de que pues, el banco goza de una gran solvencia es que no ha requerido en ningún momento la ayuda del Estado para cubrir necesidades de financiación, sobre todo en una época en la que quizás otros bancos pues, sí lo han necesitado. Y el banco tiene pues, más de 25 años de existencia, aunque el desembarco en España pues, ha sido hace aproximadamente un año y medio. Como podemos ver, los activos bajo supervisión han ido increciendo y pues la forma de acceder a los mercados de una forma, desde un aspecto técnico, desde un punto de vista práctico, mejor dicho, pues serían estas dos plataformas, la plataforma de Invertir con Big y la plataforma Broker Global. La diferencia básica es que la segunda pues tiene algo más de información, tiene la posibilidad de graficar, etcétera, etcétera. En todo caso, pues para cualquier duda técnica o cualquier consulta sobre las plataformas, etcétera, pues os invito a que nos contactéis a través del servicio de atención al cliente 91001-2010. Estamos de lunes a viernes y si no, pues por correo electrónico, soporte@bancobig.es. Sin más dilación, a mí me gusta siempre empezar este tipo de presentaciones pues con alguna frase. En este caso pues traigo dos. La primera de ellas es una frase del filósofo Séneca,
bueno, fue filósofo y muchas otras cosas. No hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. No hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Y la segunda, pues algo más contemporánea, de García Paramés, que probablemente pues, a muchos os suena como uno de los gestores más renombrados de España en los últimos tiempos. La inversión es un negocio a largo plazo, en el que la paciencia marca la rentabilidad. Con esto les quiero transmitir la importancia capital de tener claro un horizonte temporal de inversión, con qué metas, qué riesgo estamos dispuestos a asumir para conseguirlo y la importancia de ir creando un patrimonio, por supuesto, el asociarse con una entidad que nos pueda ayudar a crear ese patrimonio, a mantenerlo, a cuidarlo, ¿vale? Pues es muy, muy importante el seguir, pues, digamos, de la mano de una entidad como, en este caso, Banco B, ¿por qué no? Sin más, pues vamos al primer punto. Yo, si me permitís, voy a enlazar, aunque estamos hablando de las perspectivas del año, pues es importante también comentar de dónde venimos, ¿no? Para saber, de alguna manera, pues todos estos puntos hacia dónde nos pueden derivar. Entonces, a muchos os sonará pues el tema de las disrupciones, los cuellos de botella en las cadenas de suministro. La verdad, hubo una contracción del consumo muy fuerte cuando a todos nos confinaron en el primer trimestre, bueno, primero y segundo trimestres del año 2020, casi 2 años ya, como pasa el tiempo, y dejamos de consumir. Posteriormente, cuando volvimos a, digamos, a la relativa normalidad o a una cierta normalidad, pues todos volvimos a consumir a la vez. Esto provocó una desorganización entre la oferta y la demanda, ¿vale? En las cadenas de suministro. Se espera que esta disrupción, aunque poco a poco ha ido amainando o va amainando, pero se espera que continúe durante este año 2022. Hay dos razones derivadas de todo esto. Se han incrementado los costes de transporte. Si todos queremos a la vez transportar cosas, pedir cosas, pero no hay suficientes barcos para atenderlas o el sistema logístico no está preparado para tal demanda, pues al final, por mor de la ley de la oferta y la demanda, los costes se incrementan. Y esa interrupción, pues lo que genera es un aumento en los bienes, de los precios. Esto es uno de los factores principales de algo que, pues, es titular de, pues, prácticamente de todos los medios, ¿no? Como es la inflación, ¿vale? Esa temida palabra que ahora abordaremos un poco más en profundidad. Es una de los factores, es una de las razones por las cuales, sobre todo si esto se traslada finalmente en los precios y las empresas lo reflejan en la subida de los precios de sus bienes o servicios, pues es uno de los factores. Dos puntos pues, que nos podrían permitir pensar que esto está mainando, porque desde el banco pensamos, y aquí lo vemos de alguna manera, pues también, bueno, en este gráfico vemos la evolución, pero desde el banco pensamos en que a partir del segundo semestre del año en curso, si no hay ningún otro brote, lógicamente pandémico, que distorsione un poco el modelo, pues debería empezar a verse cierta normalidad en cuanto a, pues, bueno, a todo esto, a todo esto de la cadena de suministro. Creo que me estáis viendo. Sí, genial. Entonces, pensamos, bueno, hay un par de factores que recientemente nos hacen pensar que esto vaya a ser así. Nos podemos fijar mucho en el dato ISM, ¿vale? Este dato que nos da una idea de cómo se están produciendo las manufacturas y los datos que hemos conocido de enero, pues lo que nos indican es que la partida de los plazos de entrega de proveedores ha caído, ¿vale? Son detalles que nos pueden estar dando pie a pensar que están disminuyendo los cuellos de botella. Y luego hay un índice que es el Baltic Dry Index, que es un índice que muestra, pues de alguna manera, todo el movimiento logístico que hay y también está mostrando cierta normalidad en los últimos datos, ¿vale? Entonces hay indicios a nivel técnico que nos pueden hacer pensar que estuviéramos llegando a una situación de cierta normalidad, de cierta casación entre, pues, en fin, la situación de oferta y demanda que normalice pues todo esto de las cadenas de suministro. Petróleo, por supuesto, ¿vale? El coste de la energía, materias primas. Aquí hay
también una situación previa, pues dejamos de consumir y el petróleo se mueve por fuerzas de oferta y demanda y el precio se forma pues, en cuanto se llega a un equilibrio entre la oferta y la demanda. Las disrupciones en el precio del petróleo pueden venir por un corte en la oferta o por un corte en la demanda. Lo que ocurrió en el 2020 pues, fue claramente un corte de la demanda, ¿vale? Pero la oferta siguió en curso, no es fácil parar la producción en petróleo. No podemos apagar un pozo y luego volver a abrirlo. O sea, los costes de hacer eso son inmensos. Entonces se siguió, por regla general, se siguió produciendo, siguió habiendo oferta, pero no había demanda, entonces los precios se desplomaron. Posiblemente alguno de vosotros recuerda una circunstancia que ocurrió de forma totalmente anómala a nivel histórico, como fue que los futuros del petróleo llegaron a cotizar incluso en negativo. Es decir, las compañías tenían que pagar para poder almacenar, bueno, las compañías, los productores de petróleo tenían que incluso llegar a pagar para poder almacenar los barriles, es decir, se los quitaban de en medio, es que ni regalándolos, ¿vale? Porque no había donde almacenarlos. Entonces, esa circunstancia totalmente anómala pues dio pie a un desplome de los precios que posteriormente pues se han recuperado. El petróleo fue uno de los protagonistas en los mercados durante el pasado año. Este año continúa la fuerte revalorización y eso es uno de los factores que están propiciando pues la inflación, ¿vale? Los costes de la energía. Se espera que haya, pues bueno, ahora mismo hay una demanda de 103 millones de barriles por día y la oferta pues está en 97 millones, es decir, que todavía hay un cierto desfase, pero pues se espera que la oferta vaya casando con la demanda. De hecho, la OPEP actualmente pues, se ha acordado el aumento de un suministro mensual en 400.000 barriles y todo esto con el objetivo de mantener un precio por barril, un precio del West Texas de referencia en torno a $80 por barril. Aquí hay dos factores. Si hay realmente un conflicto geopolítico, no os quepa la menor duda que todo eso se va a trasladar en el precio del petróleo, sobre todo un conflicto como el que todos tenemos en mente en el este de Europa. Rusia es un país productor, de hecho es uno de los aliados de la OPEP y eso va a repercutir claramente en el precio. Una de las razones que nos hacen pensar que todavía los mercados no están recogiendo en precio el conflicto o un posible conflicto geopolítico es que el petróleo, pues, en fin, está en un cierto rango, pero no está subiendo de forma desmesurada, no está más que manteniendo una tendencia alcista que ya venía trayendo desde el pasado año. Es decir, cuando hay una situación geopolítica que afecta al petróleo, lo más normal es que veamos repuntes mucho más acusados. Y luego hay activos tradicionalmente considerados refugio, en situaciones de riesgo geopolítico, como son pues el franco suizo, el yen japonés, tampoco están teniendo subidas desmesuradas. Es decir, ahora mismo los mercados no están poniendo en precio ese riesgo. En caso de que se plasmara, pues lo más normal sería que viéramos caídas en la renta variable y fuertes subidas en el petróleo. ¿Vale? Y luego hay cuestiones técnicas como, bueno, pues hubo una cierta liberación de reservas por parte de Estados Unidos hace unos meses, pero que eso no obedece más que al final en fin, a un mensaje publicitario o a una labor de cosmética más que una medida práctica, ¿vale? Realmente 50 millones de barriles en total, cuando estamos hablando que el equilibrio está en torno a 100 millones de barriles por día, pues no deja de ser pecata minuta. ¿Vale? En circunstancias normales, lo dicho, o sea, se debería llegar a un equilibrio y pensamos que un entorno de equilibrio en torno a una franja en torno a 70, 80 dólares por barril, pues sería una franja en la que el petróleo, en ausencia de disrupciones en la demanda, es decir, que no haya nuevas cepas de COVID o nuevas cepas que obliguen a que haya modificaciones en cuanto a los hábitos de consumo y que no haya pues una plasmación realmente de un conflicto bélico en zona de producción petrolera, pues debería mantenerse en torno a esa zona cuando se llegue a ese cierto equilibrio entre los productores, oferentes, etcétera. Hay un hecho además muy interesante que es a partir de cierto nivel de cotización,
pues se les resulta rentable a los productores estadounidenses pues el petróleo derivado de, pues, de la producción de esquisto, ¿vale? El coste de producir un barril con esa técnica es mucho más elevado que el coste de producir un barril extrayéndolo del subsuelo, como por ejemplo en Arabia Saudí. Entonces, en el momento en que supera cierto nivel, pues entran en el mercado barriles más es decir, añadidos y eso pues hace lógicamente que haya más oferta y por lo tanto pues que el precio se contenga, ¿vale? Es un aspecto técnico que no es despreciable. En relación a la crisis energética, hay algo también bueno, copa pues, titulares, lamentablemente, como es la fuerte subida que ha tenido el precio del gas natural. Esto está muy relacionado también con un posible riesgo geopolítico. Pues de todos he sabido que el gas natural que importamos en Europa viene principalmente a través de Rusia, que Rusia lo envía a través de un gasoducto que atraviesa Ucrania y que pues pueden estar tentados, si es que no lo están haciendo ya, a pues utilizarlo como arma de alguna manera para someter pues, bueno, a los países occidentales a sus intereses o como arma de defensa en caso, ¿vale? Porque lógicamente siempre en una situación así tenemos que intentar ver desde un punto de vista lo más objetivo posible, pues bueno, por qué se producen este tipo de conflictos y bueno, pues también como arma de defensa de alguna manera, pues pueden llegar a utilizar el flujo de gas. Realmente hay además un gasoducto que Rusia pues, ha montado, digamos, para tener el flujo directamente a Alemania, excluyendo esa ruta tradicional. Eso ha creado, que es el Nord Stream 2, eso ha creado muchas reticencias en Estados Unidos, por parte de Estados Unidos, porque, pues bueno, Estados Unidos de alguna manera lo que quiere es restar influencia de Rusia con relación a Europa y por otro lado lo que quiere es tener más capacidad para vender su propio gas licuado, pero es que su gas lo traen desde barcos y es sumamente más caro que el gas que viene a través de los yacimientos de Rusia mediante un tubo, ¿no? Mediante un gasoducto. Pero bueno, es algo que posiblemente va a seguir generando controversia, que va a seguir influyendo en cuanto al precio de esta materia prima o de este insumo que es necesario porque lo tenemos que consumir sí o sí y bueno, pues es algo desdeñable y que va a seguir afectando al cálculo de la inflación o se va a acabar traduciendo en mayores costes que las empresas de alguna manera van a tener que acabar incluyendo en los insumos que determinan, o los inputs que determinan al final pues su cadena de producción y bueno, hay que acabar redundando lógicamente en el consumidor y por ende en la inflación. Así que es un tema que a diferencia de los demás, pues pensamos que va a seguir afectando negativamente. Algo también de lo que se vino hablando el pasado año y esto estaría pues bueno relacionado en cuanto a cómo se ha llegado a esa situación con lo que comentábamos sobre las cadenas de suministro, son la crisis de los semiconductores. ¿Vale? Esa falta de semiconductores que hubo y que ha afectado pues sobre todo a algunas industrias como pues la del automóvil, la industria de automoción, llegó a afectar a compañías productoras de teléfonos, Apple, ¿vale? Es decir, han tenido que levantar el pie de la producción, pues viene derivado de lo mismo. Se dejó de producir durante una serie de tiempo y pues luego al final se ha vuelto a producir en masa, pero no hay suficiente pues, capacidad para atender esa, pues, digamos, ese componente tan tecnológica, tan específica como es la producción de semiconductores. Podemos pensar, vale, pero ¿y por qué no se crean nuevas empresas para publicar, para fabricar, mejor dicho, estos semiconductores, estos elementos tecnológicos? Bueno, pues es alta tecnología, está centrada principalmente en un país como es Taiwán, que tampoco está exento de riesgos geopolíticos, y es verdad que se están desarrollando medidas para deslocalizar esa producción o para pues, poder tenerla también en otras zonas, pero a corto plazo pues no va a ser un alivio. Por lo tanto, se espera que este elemento pues, siga estando presente al menos durante este año. Incluso se habla de que hasta el 2024 no podría llegar a normalizarse todo este asunto de los semiconductores. Solución, pues será encontrar otras alternativas.
pues en el caso de la industria automotriz, pues bueno, será hacer coches menos inteligentes o ejemplos como el de Tesla, pues bueno, que han desarrollado de alguna manera sus propios pues sustitutivos, ¿no? De los chips o han empezado a reescribir software para aprovechar los suministros de chips existentes, etcétera. Ya entrando un poco más en materia en cuanto a la inflación, ¿vale? Aunque hemos estado pues comentando realmente los factores que pueden estar influyendo en el cálculo de la misma, pues quería primero hablar de Estados Unidos, ¿vale? Y indicar cuáles son los factores que pueden influir en una inflación al alza. El aumento de la base monetaria, ¿vale? La recuperación de la demanda, que ya lo hemos estado comentando, limitación cadena de suministro, aumento de los precios de la energía y la presión salarial. El problema de la inflación, ¿cuál es? Que se crea también en base a expectativas. Sí, si nos dicen que las expectativas de inflación son un 3, un 4, un 5, un 7%, incluso en Estados Unidos, ojo, estamos en niveles que hacía más de 20 años que no se alcanzaban. Si las expectativas son de un aumento en la inflación, las empresas van a estar tentadas a anticiparse a esos aumentos de inflación, a subir precios y, por ende, pues los trabajadores, lógicamente, van a exigir un aumento salarial en ese sentido que los proteja de la pérdida de poder adquisitivo. Es decir, que la inflación puede retroalimentarse. Por eso se habla de la importancia de anclar las expectativas de inflación. En este sentido, los bancos centrales tienen mucho que hacer y tienen pues que hacerlo muy bien para que pues, se anclen esas expectativas, ¿vale? Que la inflación no sea más que algo transitorio y que se anclen esas expectativas para que no sea perenne, ¿vale? El peligro de la inflación no es que haya una situación de inflación unos meses, sino que esté ahí para quedarse, ¿vale? Que al final se retroalimente. Eso sí que sería más peligroso. ¿Cómo se puede llegar a combatir la inflación? Pues bueno, para evitar esa espiral de precios y salarios, pues hay una medida de política monetaria tradicional como es la subida de tipos, ¿vale? La subida de tipos de interés. El problema es que eso a los mercados pues no les sienta bien. Una subida de tipos de interés generalmente pues crea turbulencias en bolsa y salvo que se haga de forma muy paulatina y de forma muy controlada, pues bueno, es algo que suele crear, en fin, un efecto pernicioso en los mercados de acciones, en la bolsa, en la renta variable. A este respecto, pues ayer hubo una muy importante reunión del Banco Central Americano, de la Fed. Ya se empieza a hablar de una situación no de transitoriedad de la inflación, sino de una inflación que está ahí para quedarse un poco más. Y de hecho, en el discurso de Powell, que tradicionalmente se ha estado basando en los últimos tiempos en transmitir la idea de apoyar la economía, pues ahora se habla de la importancia de apoyar la inflación, ¿vale? Por eso inicialmente, pues bueno, hubo ese cierto aumento de volatilidad, por eso inicialmente las bolsas bajaron, aunque, bueno, pues a día de hoy, o en el día de hoy concretamente, pues ha habido una situación de mes a menos, de menos a más, perdón. Y comentar de ese discurso también, pues bueno, que realmente tampoco hay una hoja de ruta clara. Los mercados descontaban que pudiera haber 4 subidas de tipos a lo largo del año. Ahora se especula con que pueda haber hasta 5 subidas, pero tampoco lo tienen muy claro porque lo que han transmitido es que, bueno, se irá viendo, ¿vale? Se irá viendo conforme transcurra. Y lo que da la impresión es que, bueno, pues la Fed va a intentar hacer subidas de tipos hasta que, pues de alguna manera, el equilibrio se rompa o bien en cuanto a combatir la inflación o bien en cuanto a cargarse el crecimiento, pues bueno, enfriando la economía más de la cuenta. Y eso es lo que al mercado pues no le acaba de gustar, ¿vale? La incertidumbre. Realmente los mercados son muy enemigos pues de la incertidumbre. Pero bueno, pensamos que las turbulencias que se han originado estos días podrían continuar pues al menos hasta la siguiente reunión en la que se decida finalmente la primera subida de tipos y en qué cuantía y sobre todo pues que se empiece a hablar de qué medidas se van a tomar para controlar esa inflación y qué medidas se van a tomar para normalizar el ciclo económico en algo como es la posible reducción del balance.
¿vale? Esa volatilidad podría continuar al menos pues hasta el primer trimestre. Siempre, lógicamente, que no haya un elemento realmente disruptivo dentro de esa ecuación como es pues una cuestión bélica, ¿no? Que eso sí que distorsionaría pues un poco toda la situación. Ah, bueno, aquí pues hablamos un poco de lo que hemos estado comentando. Al respecto del balance, ¿vale? Todas esas compras de bonos, toda esa liquidez que se ha estado inyectando en el sistema durante los últimos años, comentar que la Reserva Federal tiene un balance de 8,5 billones de dólares, más próximo a 9, incluso billones de dólares. Esto es casi el 40% de toda la economía, es brutal. Y todo ese dinero, pues lógicamente es lo que en gran parte ha sostenido a los mercados. El hecho de empezar a retirar de alguna manera todo ese dinero, pues por teoría, pues debería suponer un mal trago para los mercados. Aquí hay, de todas formas, una cuestión importante. Por el momento, pues se ha anunciado un tapering, es decir, van a dejar de comprar a partir de marzo bonos o activos que empezaron a comprarse para recuperar el mercado, para sostener la economía durante la pandemia, y a partir de ese momento es cuando se va a empezar a subir tipos, pero no necesariamente eso supone una venta de bonos, es decir, una reducción de balance. La reducción de balance probablemente pues, se va a hacer en base a no reinvertir, no ir reinvirtiendo aquellos vencimientos que vayan llegando a su término o no reinvertir todos, ¿vale? Entonces eso sería una forma más digerible para el mercado. En este sentido, pues bueno, como todavía no hay información de cómo se va a hacer ni de cuándo se va a hacer, si va a ser a final de año, si va a ser antes del verano, pues ese elemento de incertidumbre sí que podría puntualmente pues afectar a las bolsas, afectar a los mercados e ir creando pues situaciones de volatilidad, ¿vale? En todo caso, la volatilidad de por sí pues no tiene por qué ser algo malo. Los mercados, las bolsas no suben siempre de forma lineal, y siempre que una corrección sea algo puntual y nos permita pues de alguna manera eliminar la sobrecompra que pueda haber de alguna manera en fin, hacer que los activos tengan unas valoraciones más ajustadas, pues debería ser una oportunidad de inversión, una oportunidad de compra, ¿vale? Entonces, pensamos que todavía no se tiene por qué haber llegado a final de ciclo alcista, pero sí que este año pues, podría ser un año de consolidación o por lo menos pues durante el primer trimestre un cierto comportamiento de lateralidad o lateralidad bajista, pero que pues en función de la profundidad de esa corrección pues debería dar oportunidad pues a que después viéramos precios superiores. Lógicamente, si no hay una inflación que se desboca y lógicamente si no hay un riesgo de índole pues exógeno que por el momento no contemplemos. ¿Vale? En Europa también hubo compras fuertes, bueno, comentar de forma breve, pero bueno, que no llegan a ese nivel y es verdad que ha ido indecreciendo, o sea, todo el programa que hubo de compras por parte del BCE, del Banco Central Europeo, pues también ha ido paulatinamente decreciendo hasta la situación actual. Por el momento en Europa no se habla de subida de tipos, por el momento parece que se está esperando a ver cómo resulta el, entre comillas, experimento en Estados Unidos. Eso puede ser un arma de doble filo porque puede que se llegue tarde a, pues de alguna manera, controlar ese sobrecalentamiento de la economía y que no se sea capaz de controlar esa inflación galopante. Pero también es verdad que, pues eso lo que está por el momento suponiendo es un fortalecimiento del dólar, lo hemos visto de ayer y hoy, como al esperar el mercado algo más de subida de tipos de lo que inicialmente estaba descontado, pues el dólar se revalorizó, el par euro-dólar disminuyó, por tanto, por mérito del dólar más que por demérito del euro, y eso en principio pues favorece a las compañías exportadoras, ¿vale? Un euro más barato favorece a las compañías exportadoras. Al final, pues bueno, como veis, hay muchas cuestiones que tienen que encontrar un equilibrio y bueno, pues
lo que a veces nos perjudica, otras veces nos favorece, pero bueno, es verdad que en Europa vamos un poco por detrás y también se empieza a hablar ahora sí de que podríamos estar ante un año en el que se viera un mejor comportamiento relativo como aspecto positivo de que no haya una previsión de subida de tipos tan cercana como en Estados Unidos, pues un mejor comportamiento relativo en Europa. Es decir, podría ser el año en el que podría entrar más dinero, en que los inversores podrían girar hacia la inversión en bolsas, en mercados europeos, en detrimento de los estadounidenses, como ha estado ocurriendo en los últimos años, que se ha ponderado más la renta variable americana. Ah, vale, vamos a entrar un poco en materia, que yo creo que esto es más interesante en cuanto a posibles sectores que pudieran beneficiarse pues de un entorno actual, como es más inflacionista y un entorno en el que se pudiera ver una cierta recuperación económica una vez que volvamos a la normalización, a una cierta normalización después de la pandemia. Mm, Y, y comentar aquí que durante el año 2021 ha ocurrido algo muy, muy significativo y es que el PER, es decir, esos beneficios por acción, ese precio entre ganancias que tienen las compañías, pues empezó el año, las compañías americanas por lo menos, ¿vale? Empezó el año por encima de 30 y terminó pues algo por debajo de 24. Esto es debido, ¿vale?, al aumento de los beneficios. El hecho de que las empresas hayan reportado beneficios muy grandes durante el pasado 2021, pues ha hecho que el PER bajara. Es decir, que esas valoraciones, si se miden vía PER, pues hayan sido inferiores a lo que eran a principio de año. También es verdad que partíamos, lo que se llama un efecto base, partíamos de un nivel muy bajo, ¿vale? Si partíamos de un nivel en el que los beneficios se hundieron, como es lo que ocurrió en general en el año 2020, por las circunstancias que todos conocemos de confinamiento y de paralización del consumo, pues bueno, difícil era que no hubiera habido un aumento brusco de beneficios. Entonces, este año, pues va a ser muy difícil que se mantenga esa senda de crecimiento de los beneficios, ¿vale? Lo normal es que las empresas sigan teniendo beneficios. Lo estamos viendo como en la publicación de resultados que está viendo estos días en Estados Unidos, incluso en España, pues en general se está empezando o se está siguiendo con la senda de crecimiento de beneficios, pero no al mismo nivel que el pasado año. Entonces, pues bueno, esto sí debería hacer que vuelva a haber un PER elevado y que una valoración pues, en según qué sectores elevada. En este sentido, es decir, hay compañías que se verían más perjudicadas en un entorno de subida de tipos de interés, ¿vale? Generado pues también por una continuidad del entorno inflacionario, por una necesidad pues bueno, de alguna manera menguar ese recalentamiento de la economía, como son las grandes endeudadas, ¿vale? Esas compañías que tienen mucha deuda o a esas compañías generalmente tecnológicas que están descontando escenarios a muy largo plazo, pues cualquier variación de tipo de interés les puede afectar a su modelo de valoración bueno, pues verse penalizadas en bolsa. Es lo que está ocurriendo con las FAN, con las grandes compañías tecnológicas y por el momento pues pensamos que debería seguir afectando. ¿Eso significa que hay que salir de la tecnología? ¿Eso significa que pues todas las empresas tecnológicas se van a ver afectadas? Creemos que no. Lo más posible es que eso supusiera un trasvase, ¿vale?, hacia otro tipo de compañías que hayan estado más perjudicadas y, por supuesto, un trasvase sectorial. Hay sectores que en este entorno más complicado pues se suelen comportar algo mejor, como son aquellos sectores cíclicos, aquellos sectores ligados al consumo, aquellos sectores pues financieros, ¿vale?, que deberían verse beneficiados con un aumento de los tipos de interés. Los tipos de interés, a diferencia de lo que ha estado ocurriendo estos últimos años en que estaban en niveles deprimidos y han afectado muchísimo de forma negativa a la banca, a los sectores o a los valores financieros, pues deberían empezar a suponer un alivio, un balón de oxígeno por los mismos derroteros al sector. Debería haberse un mejor comportamiento relativo de la banca con respecto a otros sectores, a diferencia de lo que ha ocurrido en años anteriores. Por eso es que el IBEX 35, que es un índice tan bancarizado y con tan poca representación de
compañías como las tecnológicas, pues bueno, debería haberse comportado o debería haberse ver cómo se comporta, ¿vale? De una forma relativamente mejor. El año pasado la energía pues tuvo también un buen comportamiento, debería verse, pues debido a que el petróleo también sigue subiendo, debería verse mejor, o sea, debería seguir siguiendo en esa senda de buen comportamiento, y es uno de estos sectores que en caso, esperemos que no ocurra, pero en caso de que hubiera un conflicto bélico, un riesgo geopolítico que se plasmara en los mercados, pues que a priori debería verse un cierto comportamiento. Si vemos que el petróleo, por mor de esta circunstancia, sube, pues bueno, en general, y eso históricamente es así, pues podría ser uno de los factores que hicieran que el sector, pues bueno, se abstuviera de ser penalizado o tan penalizado, ¿no? En ese sentido, pues actuaría de alguna manera como un factor refugio. Y luego, bueno, pues comentar aquí que es verdad que la renta fija, ¿vale? Que fue pues algo que se comportó mal el pasado año, es decir, hubo en general, salvo excepciones, renta fija en compañías, eh, pues bueno, mmm, con, con, baja calificación crediticia, pero que asumen más riesgo, o renta fija corporativa, pues en general hubo un mal comportamiento. O sea, todo lo que fue renta fija gubernamental, pues en líneas generales, tuvo pérdidas. Y este año, pues, lo normal es que siga siendo un sector o digamos, un tipo de activo en el que podemos estar en según qué plazos, en plazos cortos o en según qué tipo de duraciones, pero por líneas generales, pues bueno, habría que complementarlo en todo caso dentro de carteras conservadoras o carteras mixtas, pero no pensar en que va a ser un activo que me va a permitir combatir la inflación, porque no es así. De hecho, incluso aunque ofrecieran rentabilidad, si tenemos una inflación en alza, al final los tipos reales pues siguen siendo negativos. ¿Vale? Sectores que comentábamos, pues bueno, el sector financiero. Hay un sector también, el consumo, como hemos comentado, el consumo discrecional y bueno, quizás el turismo. Si pensamos que es un año en el que pues vamos a volver a viajar, vamos a volver pues a una cierta normalidad, pues debería ser un sector que empezara a recoger en precio toda esta nueva proyección. Se dice que en bolsa pues se suele anticipar, se habla de unos 6 meses, ¿vale? Las circunstancias que luego se producen en la economía, y en este sentido, pues bueno, estamos viendo como compañías tales como IAG, AENA, Meliá, pues sí que es verdad que se están recuperando desde los mínimos poco a poco, todavía están muy lejos de los niveles prepandemia. Hay otros valores que se han alcanzado niveles prepandemia, se me ocurre Bankinter como algunos otros, pero el sector turístico todavía está muy, muy alejado. ¿Esto significa que es un sector seguro en el que invertir porque se va a revalorizar muchísimo, porque va a llegar en 2 telediarios a niveles prepandemia? Por supuesto que no, ¿vale? El sector va a estar pues muy influenciado todavía por las noticias, por la dificultad para volver a generar ingresos recurrentes, por todos los costes que han tenido que arrastrar durante estos 2 años. Es decir, las compañías pues, de aviación tienen grandes costes fijos también. Los aviones los siguen teniendo y los aviones hay que mantenerlos. Los puestos en los aeropuertos hay que seguir manteniéndolos, ¿vale? Muchas veces han seguido operando pues asumiendo pérdidas. Es decir, hay muchos costes en los que han incurrido durante este último año y medio, 2 años, y no va a ser fácil volver a una situación de beneficios prepandemia, pero poco a poco, siempre teniendo en cuenta que son valores que muy probablemente van a seguir siendo objeto de una fuerte volatilidad, pues poco a poco quizás es un sector en el que podría pues, empezar a verse una cierta recuperación. Aquí en todo caso, pues bueno, también es verdad que hay que tener en cuenta que una forma de poder recuperarse para pues, este tipo de compañías puede ser hacer ampliaciones de capital, ¿vale? Dar cabida a nuevo capital, dar cabida a nuevos accionistas mediante ampliaciones de capital, y eso lo que hace es diluir el precio, ¿vale? Así que mucho cuidado porque, pues, bueno, no sería descartable que las aerolíneas concretamente o que otras compañías que han pasado por apuros, pues
pues bueno, se vieran en la obligación de hacer ampliaciones de capital, y eso sí que podría diluir, por lo menos en el corto plazo, pues el precio de la compañía en bolsa. El sector inmobiliario es un sector, por lo menos en Estados Unidos, que se comportó bien durante el 2021 y que pensamos que podría seguir comportándose bien durante este año 2022. En el IBEX 35 o en general en el mercado español, pues hay cierta presencia de este tipo de compañías, sobre todo las OCIMIS. Bueno, el efecto traslación que se pueda ver en el sector más doméstico, pues sí, podría beneficiar a estas compañías. Y sobre todo porque se empieza pues, a hablar de posibles operaciones corporativas, que todo eso, pues que duda cabe que beneficiaría al sector. Dentro de tecnología, pues todas aquellas empresas dedicadas a la o enfocadas en la digitalización, pensamos que seguirán teniendo protagonismo durante este año. Logística, en la medida en que veamos una normalización de las cadenas de suministro, pues todas las compañías relacionadas con la logística pues deberían verse beneficiadas. Y algo que no hay que desdeñar, como es el lujo, ¿vale? Aquellos valores de lujo, pues hay una fuerte demanda por parte de China, India, fondos de inversión, pues aquellos valores enfocados en el lujo, que se comportó muy bien, que se comportó con un valor defensivo, incluso los últimos años, pues bueno, deberían también seguir recibiendo el favor en general de los inversores, ¿no? Del universo inversor. Ah, vale, comentar aquí un inciso. Bueno, es decir, el hecho de que el dólar, es verdad que el dólar ahora mismo se está fortaleciendo y esa es una de las razones, como decíamos, que bueno, que nos hacen pensar que podría haber un trasvase o una salida de dinero de Estados Unidos. Pero bueno, pues aquí hay que indicar que históricamente parte de los ingresos que han tenido las compañías estadounidenses pues vienen del extranjero. ¿Vale? Y pues en realidad, bueno, ese fortalecimiento del dólar es cierto que pues a priori pues bueno, también sería un elemento a favor, ¿vale? Para estas compañías que lo que hacen es repatriar más dinero del extranjero. Así que bueno, pues como veis siempre va a haber una explicación o siempre va a haber bueno, una forma de justificar una idea frente a otra, pero bueno, pues es un factor de lo que posiblemente también se comience a hablar, ¿no? Próximamente. Desde un punto de vista más práctico, ¿vale? ¿En qué cosas me puedo fijar? ¿En qué cosas me debería fijar para ver, pues bueno, por dónde evolucionan los mercados? Los bonos. El bono, el TIBO, los TINOS, ¿vale? El bono americano a 10 años. Se utiliza como referencia y, bueno, pues igual que se utiliza en Europa el Bund alemán, que sería el equivalente, el bono pues a 10 años alemán, y que es el que se usa además para calcular las primas de riesgo. Cuando hablamos de la prima de riesgo española está en 100 puntos, por lo que venimos a querer decir es que la diferencia de rentabilidad entre el bono español a 10 años con respecto al bono alemán a 10 años, pues es de 100 puntos básicos. Es decir, los inversores piden más intereses por tener su dinero en la hacienda española o en el gobierno español o en el Tesoro español, mejor dicho, con respecto a Alemania, porque, bueno, pues consideran que hay algo más de riesgo, ¿vale? Pues el equivalente en Estados Unidos es el bono americano a 10 años y toda aproximación de rentabilidad en torno al 2%, 2,20%, pues generalmente crea nerviosismo, eso se traduce en nerviosismo en las bolsas, en bajadas, en aumentos de volatilidad. Han llegado a verse en semanas atrás o en jornadas atrás niveles en torno al 1,85, 1,90 incluso por ciento de rentabilidad, están en estos momentos en torno al 1,85. Si vemos pues una subida hacia niveles de 2,20, pues ahí podemos ver que vienen curvas, ¿no? en la renta variable. Y es verdad que al final, pues bueno, el dejar de comprar bonos, todo este plan de dejar de comprar bonos por parte de la Fed, pues esto podría traducirse en una subida media de la rentabilidad entre 20 y 25 puntos básicos, pues que sería una de las razones también por las que suben.
Comentar aquí que cuando hablamos de los bonos, cuando oímos hablar de los bonos, se suele oír hablar a veces del precio, ¿vale? El precio es inverso en la rentabilidad. Si decimos que sube la rentabilidad, lo que queremos decir es que hay una bajada del precio y viceversa, ¿vale? Cuando se habla de subidas de precio, pues eso supone que está habiendo bajadas de rentabilidad. Y ya para ir terminando, otra situación desde un punto de vista práctico en el que podríamos fijarnos, en el que debemos fijarnos, es el VIX, es ese índice llamado del miedo, ¿vale? Que cotiza, que podemos ver en la plataforma, por supuesto a través de Banco VIX, y que nos sirve como referencia. Digamos que cuando sube el VIX, cuando hay un aumento de volatilidad, los inversores pues compran opciones put para protegerse de caídas de la bolsa. De hecho, es un índice que está basado en una cesta de opciones put sobre el S&P 500, pero a nosotros, desde un punto de vista práctico, lo que nos interesa es saber que cuando hay subidas del VIX, pues hay, digamos que se compra miedo, ¿no? Que se compra protección frente al miedo. Entonces, suele venir asociado con caídas de la bolsa. Y viceversa, cuando vemos un VIX que baja, que se normaliza, que vuelve a niveles, digamos, pues bajos, pues eso va a venir normalmente asociado a subidas de la bolsa. Las subidas es verdad que se suelen producir en periodos más largos y con menos fuerza o con menos cadencia o con menos pendiente que las caídas. Las caídas normalmente se producen más rápido y más fuerte, ¿vale? Pero, pues bueno, tenemos ahí una referencia, el VIX, y se suele hablar de niveles de 20 puntos. 20-25 puntos son niveles de VIX, pues hasta cierto punto con los que el mercado puede convivir, niveles por encima de esa cota, pues suelen generar volatilidad. Estos días estamos viendo niveles de VIX alrededor de los 30 puntos y eso es lo que está generando también pues esa situación de fuertes bandazos, ¿vale? De fuerte volatilidad. Instrumentos para combatir la inflación, aparte de entrar en sectores como los que hemos comentado, ¿vale? Sectores que tradicionalmente se comportan algo mejor, en situaciones de entorno inflacionario, pues también hay instrumentos como aquellos que invierten en bonos ligados a la inflación. Hay ETFs, ¿vale? Hay fondos de inversión o incluso ETFs que tienen en sus carteras bonos que están ligados a la inflación, es decir, que cuando la inflación sube, pues estos bonos se comportan de forma positiva. De hecho, hay muchos de estos ETFs que el año pasado pues han tenido revalorizaciones pues bueno, del 6-7% y aquí pues lógicamente es un ejemplo, ¿no? De los que podéis encontrar, pero si ponéis en la plataforma en el campo de búsqueda inflation, pues vais a encontrar una amplia variedad de ETFs que os pueden permitir pues replicar esas carteras de bonos ligados a la inflación y es una forma pues de combatir esa merma adquisitiva que podemos tener en el caso de que haya una continuidad de la inflación, ¿vale? Es decir, es un instrumento realmente que no es complicado de entender. Un ETF es un fondo cotizado, a diferencia de un fondo, digamos, normal, que solo tiene un valor liquidativo diario, pues yo lo puedo comprar y vender a lo largo del día, que tiene una gran liquidez y además que podemos ver en qué está invertido. Es decir, podemos ver qué nivel de riesgo tiene, en qué está invertido, cuál es su benchmark, ¿vale? Cualquier duda que tengáis a este respecto, pues lo que decíamos al principio, nos podéis contactar y os ayudaremos encantadísimos. Y en el muy corto plazo, lo que tenemos que vigilar, pues que es un hecho prácticamente cierto que va a haber en un inicio de subida de tipos ya, lo cual no es malo, ¿vale? Porque, pues bueno, al final también es una forma de política monetaria, las variaciones de tipos y lo que no es normal es haber estado con tipos tan deprimidos durante tanto tiempo. A seguir vigilando los resultados empresariales y cualquier riesgo geopolítico que se plasme pues bueno, en una realidad y bueno, pues ahí sí que habrá que ver cuáles son los efectos. A corto plazo, si ocurre realmente un conflicto bélico en Rusia y hay una reacción por parte de la OTAN, pues bueno, no es difícil pensar que se verían afectados los precios de la energía, petróleo, el gas, y bueno, pues eso generaría, es verdad, pues en el corto plazo, cierta volatilidad que se vería traducida en caídas en las bolsas de mayor o menor calado, pero también es cierto que esto
una vez que tuviéramos esa caída inicial, que si ocurre, que esperemos que no ocurra, lógicamente, pero bueno, hay que plantear el escenario por si ocurre, después de esa primera reacción del mercado y después de esa caída inicial, también podría ser un aliciente para que la Fed pues no suba los tipos en la medida en que pensaba subirlos. Y entonces, quizás en un segundo capítulo, pues el mercado interpretara bueno, que no va a haber un escenario de tanta beligerancia de subida de tipos y al final lo considerara como algo positivo para las bolsas, ¿vale? Y en todo caso, pues incluso cuando hay riesgos geopolíticos, pues hay determinados sectores defensivos que se pueden llegar a comportar bien dentro de esa volatilidad o dentro de ese caos que puede haber, ¿no?, en los mercados. Pero bueno, en definitiva, es un riesgo que puede existir a lo largo del año, igual que hay otras zonas geográficas en las que pudiera haber, pues bueno, ciertos repuntes de riesgo por motivo geopolítico, como puede ser Taiwán, etcétera, etcétera, y que no es desdeñable tenerlo en cuenta, pero nos puede permitir para, igualmente, si pensamos que al final va a ser una oportunidad para retomar pues todavía un escenario de subidas, pues para entrar a precios más atractivos. En definitiva, bueno, aquí tenéis nuestros datos de contacto, ¿vale? Nos podéis seguir, bueno, me podéis escribir a ver si tenéis cualquier duda o llamar personalmente, o si no, pues nos podéis contactar en soporte@bancobi.es o nos podéis llamar al teléfono habitual, que estaríamos encantados de solventar vuestras dudas, consultas, etcétera, etcétera. En la web, pues bueno, estamos empezando a ampliar contenido también. Pues tenéis ahí cierta información sobre ideas de inversión, carteras de fondos de inversión, noticias, newsletter, etcétera, etcétera. Y por supuesto nos podéis seguir también en Twitter y en LinkedIn. Ah, os comenté al principio que podíais trasladarme preguntas. Bueno, si tenéis alguna pregunta ahora, lo podéis. A ver. Vale, de hecho hay preguntas. Lo que no veo es quién la formuló. Vale, no sé por qué. A ver, voy a intentar acceder a todas las preguntas. Vale, porque bueno, pregunta Joana Arnau, inflación, ¿cómo veis con estrategia a medio plazo? Bueno, yo creo que hemos abordado a lo largo de esta exposición, pues en fin, los escenarios que puede haber en cuanto a la inflación. Eh, lo normal, si las cadenas de suministro se normalizan, si la política monetaria de la Fed actúa en consecuencia, lo normal sería ver, pues a lo largo de la segunda parte del año, una contención de esa inflación. Lógicamente, si hay un conflicto que influya en los precios de la energía y todo eso se acaba plasmando en esa rueda que acaba afectando a los precios de la energía, pues tendríamos una inflación más duradera, pero a priori, pues bueno, igual que es decir, igual que los bancos al principio la consideraban, los bancos centrales la consideraban como transitoria y ahora ya no empiezan a hablar de la inflación como algo más preocupante, pero pues lógicamente tenemos que acostumbrarnos a tener más inflación de lo que hemos tenido años anteriores. No olvidemos al final que venimos de un periodo en el que la inflación tampoco era normal que estuviera en ese nivel, ¿vale? Niveles de inflación e incluso de deflación pues tampoco eran normales. Entonces, y los objetivos de los bancos centrales, al fin y al cabo, pues es tener como referencia pues esos niveles de inflación en torno al 2%, ¿no? Incluso se ha llegado a pensar en establecerlo en nivel como referencia del 3% y todas las políticas monetarias van relacionadas de alguna manera a eso. Pues bueno, pues en niveles de en torno al 2-3% no es descartable tenerlos, pero bueno, eh, encontrar cierta normalización, cierta normalidad. Voy a intentar acceder al resto de preguntas. Ahora las veo todas, vale. Vale, nos pregunta otro asistente, Alfonso, ¿en qué niveles crees que podemos ver los tipos a final de año? Eh, para esto, decir, hay instrumentos financieros, los futuros, los Federal Funds, los futuros sobre subida de tipo de interés, que nos permiten ver lo que el mercado está descontando en cada momento. A fecha de ayer había
antes incluso de la intervención de la Fed, había un 100% prácticamente de que descontaban que iba a haber una subida de tipos de al menos 25 puntos básicos en marzo, ¿vale? La posibilidad de que haya en lugar de 25 o 50 puntos básicos, eso es lo que el mercado va a cotizar a partir de ahora, en función de los escenarios o en función de lo que vaya ocurriendo en el mercado. Y se hablaba de 4 subidas escalonadas a lo largo del año y ahora pues incluso se empieza a plantear que haya hasta 5 subidas o incluso tímidamente 6. Bueno, esto es debido a que realmente la Fed, una de las formas que tienen los bancos de hacer política monetaria es a través de medidas, digamos, físicas o de implantar medidas y otras a través de las declaraciones, ¿vale? También se puede hacer política monetaria a través de las declaraciones que se hacen en las intervenciones. Y ya lo hemos comentado antes, ayer tampoco se dejó muy claro cuál es el escenario. O sea, Powell dijo algo así como que lo iremos viendo según se vaya produciendo los acontecimientos, ¿no? Esto es como decir, pues bueno, mire usted, o sea, no le puedo decir ahora mismo lo que vamos a hacer porque todo depende de cómo vaya desarrollándose la inflación, de cómo vaya desarrollándose, pues todos los elementos de riesgo, de incertidumbre que ahora mismo hay en la economía, ¿no? En los mercados. Entonces, eh, lo normal sería, pues, tener dentro del escenario que ahora mismo se descuenta, al menos 100 puntos básicos, es decir, que viéramos niveles de en torno al 1-1,25% y todo lo que fuera a ir más allá, pues sí que el mercado se lo tomaría posiblemente como algo negativo. ¿Vale? ¿Tenéis más preguntas? Ah, la idea es desarrollar, bueno, más eventos de este tipo. Esto es un poco la visión del banco dentro de, en fin, del escenario que de los mercados, ¿no? Desde un punto de vista más macroeconómico, pero también pues hay otros eventos más específicos, ¿no? Sobre, pues ya desde un punto de vista más educativo o más iniciático o más avanzado, más específico, ¿no? Sobre pues a lo mejor analizar compañías del IBEX 35 o analizar esos factores del mercado que nos pueden permitir encontrar oportunidades o analizar o ver cómo utilizar las diferentes plataformas de inversión, ¿vale? Todo eso pues lo vais a tener en la web próximamente ya el calendario y en todo caso, pues lo dicho, os invito a que nos contactéis si tenéis alguna duda, os podemos hacer un seminario específico en un momento dado, un one-to-one, es decir, sin problema. Nos hace Lorenzo San Martín otra pregunta. De los sectores con mejores perspectivas para este año, ¿cuál consideras que tendrá una mejor evolución para estar invertidos? No me gustaría tener que mojarme, Lorenzo, porque bueno, al final esto sería una opinión personal y no quiero influir en tu toma de decisiones, pero yo creo que este es un año en el que va a primar muy mucho es decir, en lo que se llama el stock picking, ¿no? Elegir aquellos sectores que se vayan a comportar mejor, elegir aquellos valores que se vayan a compartir mejor, que se vayan a comportar mejor, perdón, porque incluso dentro de un mercado lateral o lateral bajista podemos ver valores que tengan un buen comportamiento, ¿vale? Este año quizás no es como el año pasado que todo sube, ¿no? O cualquier valor vale, no, quizás este año hay que ser muy acertado en identificar aquellos valores, aquellos sectores, pero aquellos valores cíclicos, aquellas compañías cíclicas, pues deberían comportarse algo mejor y sobre todo aquellos valores de mediana capitalización. Eh, pues yo pienso, ¿vale? Brote pronto en España, pues valores como Eurofoods o valores como Audax o valores como, ¿vale? Aquellos valores que quizás, a los que quizás no se les presta tanta atención, que desde un punto de vista de compañía, pues, es decir, son buenos, están bien gestionados, tienen un buen plan de negocio y bueno, y que pues deberían ver pues esa traslación, esa rotación del mercado hacia esa creación de valor que hasta el momento pues no han tenido. Es decir, el mercado ha estado prestando atención a eso que llamamos valores, pues bueno, más, digamos, de crecimiento y no ha estado pensando y no ha estado prestando atención a aquellos valores pues quizás más, bueno, más de valor, ¿no?
Pero los sectores, de todas formas, los hemos comentado. O sea, valores, ¿qué entendemos por valores cíclicos? Pues aquellos valores, las eléctricas, por ejemplo, aquellos valores que suelen tener ingresos recurrentes o aquellos valores de consumo o turísticas, por ejemplo, compañías tecnológicas, ¿por qué no? Pero más centradas bueno, en digitalización, en todo esta nueva, pues, en fin, escenario que se viene hablando pues, en fin, enfocado en digitalización, etcétera, etcétera. Hay una compañía además como es Telefónica que, bueno, pues parece que está empezando a desligarse un poco más de ese comportamiento negativo que ha tenido pues en años anteriores y, bueno, y si conseguimos ver a Telefónica romper niveles pues que están siendo de resistencia en los últimos tiempos, como es 4.15, 4.20, y confirma esa ruptura, pues bueno, sí que podría iniciar un comportamiento alcista, una senda alcista un poquito pues mejor, ¿no? De lo que ha estado haciendo hasta ahora. Al final de lo que se trata es de pues diversificar también, ¿no? Una cartera y al respecto de los ETFs que comentábamos antes, hay ETFs sectoriales o hay ETFs sobre ideas de inversión que yo os invito a que echéis un vistazo porque son muy interesantes muchos de ellos. Eh, Igual que es importante elegir un sector en el que está posicionado, es importante elegir las compañías, ¿no? Nos puede ocurrir que elijamos un sector que lo hace bien, pero que estemos invertidos en una compañía de ese sector que no lo haga tan bien. Este riesgo lo vamos a eliminar si entramos en un ETF sobre ese sector. Ejemplo, pues pensamos que se va a comportar bien pues aquellas compañías ligadas al hidrógeno, ¿no? A la producción de hidrógeno o aquellas compañías pues, en fin, relacionadas con el agua, ¿no? Con el sector público, con el agua. Pero, bueno, pues, ¿cuál elegimos? Es decir, pues la forma de evitar ese riesgo es invirtiendo en un ETF que tenga como eje central la inversión temática en agua o la inversión temática en hidrógeno, que va a estar invertido, que va a estar diversificado en un montón de compañías y que, pues, al final, las que lo hagan mal, pues se van a ver compensadas por aquellas que lo hagan bien o muy bien, ¿vale? Y no vamos a tener que estar pues, en fin, con el riesgo de haber seleccionado una compañía concreta y eso va a generar pues que haya también menos volatilidad, ¿no? Dentro ah, de ese sector. Bien, pues por mi parte, si no tenéis ninguna otra pregunta, una vez que hemos llegado al final, pues no me queda más que agradeceros la asistencia, esperar que os haya sido de utilidad. Y pues bueno, pues espero que sigamos en contacto, que sigáis confiando en Banco Big para ser vuestro banco de referencia y dentro pues, de ese universo de soluciones de ahorro e inversión que os comentaba inicialmente que tenemos. Y nada, y tenéis nuestros datos para contactarnos si tenéis pues eso, cualquier noticia, o sea, cualquier consulta, pues bueno, sugerencia, ¿vale? Muchísimas gracias, tened una buena tarde y un placer.